Feliz sábado, queridos amigos y hermanos que nos están viendo desde cualquier punto de nuestro país o también del mundo. Bueno, hoy vamos a tratar un tema, como se ve aquí, el gran engaño de la inmortalidad del alma y el espiritismo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? ¿Qué es lo que vamos a tratar? Bueno, justamente como dice allí en un versículo y se ve la imagen, ¿no?, de la serpiente y Eva, que lo podemos ver en la Biblia en Génesis capítulo 3, ¿sí? Allí donde se relata de la serpiente, era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Hago una pausa aquí. Dios nos está pidiendo obediencia. A Eva le estaba pidiendo que comiera cualquier fruto de cualquier árbol del huerto, menos de este que era muy especial. Pero ¿qué sucedió? En el versículo 4, la serpiente muy astuta dice: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Fíjense que ahí la serpiente representada, como hemos visto en videos anteriores, es el diablo y Satanás, ¿sí? La primera mentira y el primer engaño es justamente no moriréis. Y allí es donde se crea lo que es la inmortalidad del alma, la creencia de la inmortalidad del alma. Nosotros vamos a desengañar a través de la palabra de Dios, ¿sí?, que es lo que es esto. Bueno, allí nos dice la creación del hombre. Hay varios versículos de la palabra de Dios que nos hablan en Génesis 2:7 cómo lo formó, ¿sí? Habla Jehová Dios que al hombre lo formó a través del polvo de la tierra, dice, y alentó en su nariz soplo de vida. Fue el hombre un alma viviente. O sea, vamos sumando del polvo de la tierra más el soplo de vida que da el Espíritu Santo, forma el hombre un alma ser viviente, ¿sí? Vuelve a repetir, bueno, en varias ocasiones, en diferentes partes de la palabra de Dios, en 1 Corintios 15:45, donde dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente. Allí hay otra palabrita que recalca en vez de alma, también ánima viviente. Santiago 2:26, porque como en cuerpo sin espíritu, ahí vemos dos claras diferencias, tenemos el cuerpo y espíritu. Está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Génesis 7:22, todo lo que tiene aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra, murió. Y a lo último habla, bueno, en Salmo 104:29, esconded el rostro, turbar. Las quitas del espíritu dejan de ser y tórnase en su polvo. Salmos 104:29, esconded tu rostro, se turban. Les quita el hálito, otra vez dice, dejan de ser y vuelven al polvo. Fíjense, la palabra de Dios lo que dice acá es justamente que vemos la diferencia en lo que es entre el soplo de vida, ¿sí?, el cuerpo que está formado a través del polvo de la tierra, ánima, espíritu, y eso, bueno, cuando la persona muere, lo que sucede, ahora vamos a ver, es directamente pasa a echarse al olvido, ¿sí? Seguimos viendo en Génesis 2:7, nos da el orden de la creación del ser humano. Jehová Dios formó el polvo de la tierra y formó el cuerpo, ¿sí? Ahí vamos viendo la diferencia. Jehová alentó en su nariz. ¿Qué quiere decir eso? Sopló o dio aliento de vida, espíritu, hálito, ¿sí? Así lo van a encontrar en diferentes tipos de versiones de la Biblia. Como resultado de estos dos elementos, entonces, vemos que es el ser humano un alma viviente, ¿sí?
el hombre. Aquí habla, ¿sí? Justamente alma viviente, ánima, ser viviente, hombre. Es decir, el soplo de vida transforma lo inerte en viviente, ¿sí? Solamente Dios es el que nos da la vida, ¿sí? Vamos al siguiente. En base a estos versículos, justamente, es como un volver a recalcar. ¿Por qué? Porque vamos a ir después a sacar las mentiras de Satanás de lo que es la inmortalidad del alma. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Entonces, polvo de la tierra, cuerpo. Soplo de vida, aliento de vida, espíritu, hálito, por otra parte. Y el alma es un ánima, ser viviente, hombre, ser integral. ¿Sí? Tenemos cuerpo, espíritu, alma. Por ahí se confunde la diferencia entre espíritu y el alma, ¿sí? Justamente, entonces el espíritu es el aliento de vida que Dios da, ¿sí? El alma es el ser integral del hombre. Jehová le dio forma al polvo de la tierra, que él mismo creó en elementos, ¿sí? Y allí lo podemos encontrar en Santiago 2:26. Este elemento de vida era la tierra. Jehová luego también dio aliento, soplo de vida. Hablamos también eso en Santiago 2:26, en Salmo 104:29, ¿sí? Para que lo puedan ir buscando en sus casas, ¿sí? Dice, y el segundo elemento, el cual no tiene forma, es este mismo, ¿sí? Que estábamos nombrando, que es el aliento de vida, ¿sí? La unión de estos dos elementos, entonces, forma el ser viviente. Vamos a pasar al siguiente, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede con el alma en la muerte? Ya vimos la diferencia entre espíritu y alma. Bueno, ¿qué pasa con el alma en la muerte, sí? Bien, entonces dice acá la muerte, que es un sueño, lo compara Jesús como un sueño. Vamos a ver justamente eso en la palabra de Dios, en Mateo 24, ¿sí? Para que nosotros tengamos en claro esto. Mateo capítulo 24 nos dice, 9:24. Habla, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino que duerme, ¿sí? Ahí Jesús compara la muerte con un sueño, ¿sí? Como un sueño. Allí si quieren buscar también en Juan 11:11, cuando Lázaro murió y estuvo 3 días allí en la cueva y lo resucitó, él lo compara también que estaba durmiendo durante esos días, ¿sí? Bien, el polvo de la tierra que vino a la tierra vuelve a la tierra, ¿sí? Cuando la persona muere. El aliento de vida que vino, ¿qué pasa? Que vino de Dios, va a volver a Dios, ¿sí? El soplo de vida transformó lo inerte en viviente, ¿sí? Vuelve a recalcar. Y en la unión de estos elementos, ¿sí? Se mantuvo la individualidad de estos dos elementos. Por lo tanto, cuando una persona muere, ¿qué pasa? Estos elementos se separan, volvemos a repetir. El cuerpo, ¿sí? Vuelve al polvo, donde Dios lo había creado, y el alma viviente, ese aliento de vida, vuelve a Dios, ¿sí? Eclesiastés claramente habla, Eclesiastés 12:7. Encontramos que ocurre en ocasión de la muerte primera, que es como un sueño. Dice, entonces en Eclesiastés, y el polvo se tornó a la tierra como era, y el espíritu se vuelve a Dios que lo da, ¿sí? O que lo dio. Bueno, acá vemos un gráfico de lo que es sobre el tema de la muerte, ¿sí? Vamos a repasar de nuevo, el polvo, ¿sí? El cuerpo humano hecho, ¿sí? A través de la tierra, y el soplo de vida lo que nos da Dios cuando creó a Adán, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando la persona muere, el polvo va a la tierra y el soplo de vida hacia Dios.
vuelve a su lugar de origen. Vamos a ver qué es lo que nos recalca acá en Ezequiel 18:4, ¿sí? Ahí claramente nos habla, dice aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, esa morirá. O sea, Jehová Dios dice que el alma que peque va a morir, ¿sí? Bien, hablando un poquito de este tema justamente de la muerte, vamos a volver a la diapositiva de atrás del dibujo, ¿sí? La muerte que lo compara al sueño. Habla entonces de que el polvo de la tierra o cuerpo debe volver a esa tierra, mientras que el soplo de vida o el espíritu debe volver a Dios. El cuerpo, por proceso de putrefacción, va a volver a su estado natural del polvo, ¿sí?, de la tierra con el paso del tiempo. Eso lo sabemos. El momento en que Dios toma el polvo de vida o espíritu, entonces el alma va a dejar de existir, ¿sí? También vuelve a recalcar en Ezequiel, también, he aquí todas las almas son mías, ¿sí? Tanto la del Padre como del Hijo van a perecer y van a morir, ¿sí? Van a quedar al olvido. Siguiendo con este sentido figurativo, ¿qué pasa o qué tenemos como esperanza nosotros? La resurrección de la vida, ¿sí? ¿Hasta cuándo los muertos en Cristo permanecerán en la tumba? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga, ¿sí? Vamos a seguir la diapositiva, ¿sí? Cuando Cristo viene, quería aclarar, lo que va a suceder es que va a haber dos grupos, justamente. Van a resucitar unos para condenación y otros para vergüenza y confusión perpetua, ¿sí? Bien. Acá vamos a ver un poquito, porque hay teorías que hablan de que cuando uno muere, cuando la persona fue mala o no se entregó a Cristo, como quien dice, se va al infierno, al famoso infierno. Bueno, vamos a tocar un poquito este tema porque se da o se presta a la confusión, ¿sí? Justamente, el vino del infierno. ¿Por qué el vino? Habíamos tratado en temas anteriores que falsas doctrinas provenían de aquella gran ramera, la Babilonia, que hablábamos de la Iglesia Católica, ¿sí?, que habla sobre el tema justamente del infierno. Distorsionan, ¿sí?, la madre de la ramera y también las hijas, las diferentes falsas doctrinas de que el infierno, ¿sí?, existe como un lugar, como un castigo eterno, ¿sí?, para aquella persona que hizo el mal. Pero en realidad ahí justamente dice que bíblicamente infierno o Hades es un sepulcro, ¿sí? La Biblia destaca, dijo que Cristo, que entonces el infierno, el Hades, es un sepulcro, ¿sí? Vamos a ir a Hechos 2, ¿sí?, 27, vamos a buscarlo para que quede claro, ¿sí? Hechos 2, 27. Acá habla, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, ¿sí? Habla ya claramente que el Hades es el sepulcro. Versículo 31 sigue diciendo, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni se vio carne su corrupción, ¿sí? Apocalipsis 1:18, el que vive, dice, estuve muerto, y aquí que estoy en las reglas de, vamos a ver justamente de que el Hades se representa allí, ¿sí? También en Apocalipsis 20:16 dice la traducción de la Biblia latinoamericana, ¿sí?, donde habla de que después de la muerte, el lugar de los muertos, habla de justamente de el Hades, ¿sí?, el infierno, representando lo que es el sepulcro. Es decir, mientras la traducción la misma traducción católica de la Biblia, si lo pueden buscar,
habla de que el infierno es un lugar para los muertos en el sepulcro, ¿sí? En la versión Reina Valera, Apocalipsis 20, 14, dice que el infierno y la muerte fue, ¿sí? Vamos a ver directamente lo que nos dice en Apocalipsis 20, 14. Vamos a buscarlo para que nos quede claro. Dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta fue la muerte segunda. ¿Sí? Vuelve a repetir. Entonces, claramente, esas versiones de que en el Hades, podríamos decir igual infierno, igual sepulcro. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, ¿qué pasa con los fantasmas que la gente ve, ¿sí? Supuestamente, o que por ahí algunos sueñan, ¿sí? ¿Qué pasa con ello? Los fantasmas son tan solo un disfraz, ¿sí? Como si fuera un engaño, es un engaño satánico, justamente, para poder confundir y engañar. Aquí hay una cita que quiero compartirles que habla, dice que Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta, los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos de una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan de la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo y sin sospechar ningún peligro, dan oído a espíritus seductores y a enseñanza de demonios. Eso está en 1 de Timoteo 4:1. O sea, por lo general, la mayoría piensa que la persona cuando muere, bueno, fue buena, se fue al cielo y están gozando justamente de estos rasgos que estaba contando recién, o que la persona que fue mala va al infierno, o quizás cuando también en la doctrina de la Iglesia Católica, bueno, para que se pueda salvar, lo pasan al purgatorio, hacen diferentes tipos de oraciones, ¿sí? Porque eso en realidad es culto a los muertos, y para que esa persona que fue mala, que está en el purgatorio, a través de esas oraciones pasa a ser salva. Y eso es mentira, ¿sí? Vamos a la siguiente. ¿Sí? Entonces los fantasmas justamente estas personas que ven, son muchas personas que se consuelan, lo que estaba diciendo, en esa seguridad, ¿sí? De que sus seres queridos van a gozar del cielo, ¿sí? Vamos a pasar a la otra diapositiva. Bien, ¿qué pasa? Dice, bueno, el fantasma del profeta Samuel, ¿sí? ¿Se acuerdan que vamos a ir en Primera de Samuel, ¿sí? Vayan buscando en sus Biblias esto, yo les voy a ir relatando qué es lo que sucedió allí. En 1 Samuel, capítulo 28, versículo del 11 al 20, el rey Saúl lo que hizo fue acudir a una adivina, ¿sí? Cosa que es abominable y prohibida delante de Dios. Y la adivina supuestamente hizo aparecer al profeta que estaba ya muerto, al profeta Samuel, ¿sí? Entonces la misma adivina sabía que los israelitas estaban prohibidos por Dios de visitar a divinos y de consultar a los muertos, y que el castigo para los adivinos por orden divina en Israel era la pena de muerte, ¿sí? Les puedo citar bien claramente cómo la Biblia condena la consulta a los adivinos, a los hechiceros, ¿sí? A los muertos, o a rendirle culto a los muertos. Eso es totalmente abominable ante los ojos de Dios. Dice, siguiendo un poquito sobre supuestamente el fantasma del profeta Samuel, dice en 1 Samuel 28:9, y la mujer le dijo, o sea, esta adivina, ¿no? He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha separado de la tierra los adivinos, y por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme matar. Deuteronomio 18:9 al 12 dice Jehová, cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da,
no aprenderá a hacer según las abominaciones de aquella gente. No sea hallado en ti que haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practique adivinaciones, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni fraguar de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. ¿Sí? Nada de consultar a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y estas abominaciones Jehová tu Dios las echó delante de ti. Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores o a los adivinos. No los consultéis ensuciándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Nosotros como pueblo santo no podemos ni siquiera hacer ese tipo de consulta, ni siquiera agarrar un juego de estos típicos que se nos presentan o nos invitan a hacerlo, de hacer venir supuestamente a familiares que nosotros ya no tenemos. Mentira, no son familiares, son espíritus de demonios, ¿sí? Levítico 26. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y cortársela entre su pueblo, ¿sí? Cada uno de nosotros, por favor, esto es serio, es un tema serio. O obedecemos a Dios o obedecemos a Satanás, ¿sí? Claramente, Dios lo que hace aquí es condenar justamente este pecado, ¿sí? Bueno, acá vemos diferentes tipos de imágenes, ¿sí? Y justamente muy relacionado a la Iglesia Católica, que le rinde adoración a los muertos, ¿sí? Toda religión pagana rinde culto a los muertos, no solamente en la Iglesia Católica, sino también en diferentes tipos de religiones. La posibilidad de comunicación con los muertos es piedra angular de la Iglesia pagana, ¿sí? Toda religión pagana rinde culto a los muertos. Es impresionante esto. Hay que tener cuidado, ¿sí? Hablando de esto, ¿sí? Poniéndose un poquito en el lugar de lo que estamos viendo, que esto es serio, es un tema bastante complicado. Fíjense cómo terminó Saúl, ¿sí? Antes de pasar a esta diapositiva, cómo terminó Saúl con respecto a consultar a los muertos, a esta divina. Primera de Crónicas 10, 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión, ¿sí? Él hizo una rebelión delante de Jehová, porque prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a la divina, preguntándole, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí, ¿sí? Bueno, vemos ya entonces explicado esta parte, ¿sí? Relacionándolo con lo que le pasó a Saúl, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? Allí vemos cómo sigue la actitud del acto que tuvo Saúl, justamente de consultar a la hechicería, cómo terminó, ¿sí? Quiero recalcar en esta parte justamente este pasaje, claramente que Saúl interrogó a una divina o espíritu malo y no al espíritu del Señor, ¿sí? Siempre cuando queremos consultar algo en nuestras vidas, tenemos que buscar a Dios en oración. No buscar a cualquiera divina ni para que nos conceda nada. No, solamente Dios, Él es el que nos escucha, ¿sí? Buscar, mientras tanto Él pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, ¿sí? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, dice Isaías. Casi todas las formas de la hechicería y brujerías antiguas se fundaban en la creencia de que es posible comunicarse con los muertos, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente información. El salmista nos dice a qué clase de dioses eran ofrecidos esos sacrificios. Hablando de la misma apostasía de los israelitas, dice, allegórase a sí mismo a Baal peor. Fíjense,
Ahí ya estamos hablando de qué clase de dioses estaban adorando ellos, invocando a Baal Peor. Y comenzaron los sacrificios de los muertos. Pueden verlo en Salmos 106:28, es decir, sacrificios que habían sido ofrecidos a los difuntos, ¿sí? Rinden culto a los muertos a través de estos dioses. Vamos al siguiente. Bien, acá vemos al espiritismo moderno, el mismo que el viejo culto a los muertos, ¿sí? Vamos a ver un poquito, pero en cada una acá vemos diferentes tipos de juegos, ¿sí? La famosa tabla Ouija, ¿sí? Y todo tipo de juego relacionado a la invocación, de justamente de querer encontrar algún familiar que hemos perdido. Desengáñense, queridos amigos, no son los familiares que hemos perdido, son espíritus de demonios. Y han habido casos de muertes, ¿sí? Por este tipo de juego. El espiritismo moderno, bueno, a veces se presentan ciertas personas, seres espirituales, en las formas de amigos difuntos y le describen incidentes relacionados con la vida de ellos o realizan actos que ejecutan mientras vivían. En esta forma inducen a los hombres a creer que sus amigos difuntos son ángeles que se ciernen sobre ellos y se comunican con ellos. Los seres que son así considerados como espíritus de desaparecidos son mirados con cierta idolatría, ¿sí? Con muchos, la palabra de ellos tiene más peso que la palabra de Dios, ¿sí? Lamentablemente, ¿sí? Pareciera que tiene mucho más peso la idolatría, justamente la consulta a los muertos, o van a esos juegos para poder encontrarse con esos seres queridos que han perdido. Vamos a pasar a la siguiente información. Bueno, también están los engaños modernos de Satanás, ¿sí? Allí vemos claramente, los famosos platillos de los ovnis, ¿no? Los objetos no identificados, o tenemos también los que son que han salido hace poco, los reptilianos, ¿sí? Acá les voy a hacer una aclaración. Dice que los únicos extraterrestres, ¿sí? Entre comillas, digo, que se encuentran en nuestro planeta, en el mundo, es Satanás y su hueste de ángeles caídos que siembran mentira, muerte, desastre por toda la tierra. Pero los extraterrestres, fantasmas y reptilianos, como vemos ahí, no son los únicos disfraces malignos que el enemigo utiliza para entrampar en su red a la ingenua humanidad, ¿sí? Vamos a ver un poquito qué dice. Pablo declara que antes de la segunda venida de Cristo habrá manifestaciones análogas del poder satánico, ¿sí? Así Satanás engañó a Saúl, ¿sí? Volvemos a repetir. Justamente como así Satanás engañó a Saúl, también falsificó milagro de Dios en Egipto por medio de los brujos egipcios, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando la vara de Aarón fue allí lanzada, como quien dice, ante el faraón, y los hechiceros que estaban ahí también lanzaron sus varas? Ese era el poder de Satanás, también imitando lo que hacía Dios, pero al final la vara de Aarón, o sea, esa serpiente comió las otras. Fíjese que el poder de Dios es mucho más grande que el poder del enemigo, que el poder de Satanás. ¿Quiere imitarlo? Sí, lo quiere imitar. Fíjense que hace confusión a través de los ovnis, extraterrestres, y un engaño nuevo que ha puesto a la moda, que son los reptilianos, justamente. Vamos a pasar a la siguiente información. Bueno, hablando de esto justamente, Pablo declara que antes de la segunda venida de Cristo habrá manifestaciones análogas del poder satánico, ¿sí? La venida del Señor debe ser precedida de con la operación de Satanás, ¿sí? Su poder y sus señales y maravillas. Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 10. El apóstol Juan, describiendo el poder milagroso, ahí siguiendo la diapositiva,
que se ha de dar a conocer en los últimos días, declara: obra grandes prodigios, de tal modo que hace descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres, y engaña a los que habitan sobre la tierra por medio de las señales que se ha dado de poder de hacer. Apocalipsis 13, del 13 al 14. Lo que predice aquí no es una simple impostura. Los hombres serán engañados por milagros que los agentes de Satanás no solo pretenderán hacer, sino que de hecho tendrán el poder para realizar. ¿Sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Justamente habíamos hablado de qué eran los reptilianos, ¿sí? Porque por ahí muchas veces no sabemos si son reales, si son personas lagartos supuestamente, o son lagartos que están a cargo del mundo. Hace una pregunta acá, ¿no? La teoría, ¿sí?, de conspiración de reptiles son las populares de las que se podría pensar, ¿sí? Son teorías justamente que utilizan de ciencia ficción, de literatura de ciencia ficción, ¿sí? Y que ha crecido más allá de las historias inventadas, ¿sí? En un complejo sistema de creencias con varias teorías, justamente. ¿Y cuál es el objetivo? Vamos a seguir con la otra diapositiva. ¿Cuáles son esos objetivos? Los objetivos más claros de esta teoría o esta moda de los reptilianos es justamente a través de la élite busca la dominación mundial y el poder sobre el cual tiene en cada persona del planeta, ¿sí? Buscan tener ese poder, esa dominación en el mundo. Todo se trata entonces, como de un control, utilizando su influencia para reducir enormemente la calidad de vida de la mayoría de las personas del planeta. De esta manera las personas no tienen energía, tiempo, motivación para advertir o exponer incluso la existencia de los reptiles y mucho menos tratar de eliminarnos del poder, ¿sí? Fíjense en el poder y el engaño que tiene Satanás a través de estas cuestiones, ¿no? Vamos a seguir. Bien, los reptilianos y los Illuminati, ¿qué tiene que ver esto? Es un tema muy profundo, ¿sí? Justamente hablando de que este tipo de organización busca justo a través de estos poderes o a través de estas modas controlar, ¿sí?, la sociedad. Vamos a seguir. ¿Sí? Una de las sociedades secretas, entonces, justamente que estábamos diciendo recién, son los Illuminati, ¿no?, que buscan controlar el mundo. ¿Sí? También hablamos de que estos poderes, ¿sí?, estos Illuminati que utilizan a este tipo de, como quien dice, teoría o de ciencia ficción o a través de lo que hemos visto a través de las cartas, a través de los juegos, de diferentes tipos de formas, ¿sí?, que buscan engañar y buscan controlar. También hay otros tipos de proyectos que lo vamos a ver en otros videos, que utilizan para justamente confundir, pervertir la mente de la persona y no pueda estar abocada con claridad a lo que Dios nos dice en su palabra con respecto a esto. Vamos a la siguiente, por favor. Bien. ¿Por qué este edificio de salas de audiencia fue construido de tal manera que el Papa parece estar hablando desde la boca del reptil? Que es justo, ¿no? Fíjense en que esta, bueno, es la sala de audiencia donde siempre está el Papa para anunciar algo muy importante, ¿sí? Yo lo hice aquí varias fotos, pero ahora la vamos a ver en forma más específica, donde fíjense en cómo en los techos, ¿sí?, y en las ventanas se relaciona mucho con lo que es la serpiente antigua que habla en Apocalipsis, que es el diablo y Satanás, ¿no? Vamos a la siguiente para poder ver más específicamente esto. Allí vemos, acá vean la forma justamente de la cabeza de la serpiente, ¿sí? Y acá justamente al fondo está donde se sienta el Papa para dar su audiencia.
Vieron claramente cómo se relaciona la fisonomía de la serpiente con el edificio que construyeron. Vamos a la siguiente. Acá tenemos la comparación, ¿sí? Aquí están todos sus oyentes, al fondo el Papa, ¿sí? Y acá está justamente lo que yo le estaba hablando, de frente, cómo se ve la serpiente, ¿sí? Y cómo se asemeja. Esto no es construido así a la ligera, sino a propósito. Vamos a la siguiente. Bien, acá si ven por ahí un poquito, en esta parte de la diapositiva donde está sentado el Papa, ¿sí? Justamente vemos la cabeza de la serpiente, otra vez la vuelve a recalcar, ¿sí? Para que vayamos un poquito aclarando el tema, vamos a ir en Apocalipsis, porque justamente lo declara, la palabra de Dios es tan clara que ¿quién es esa serpiente? Vamos a Apocalipsis 12:9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sí? Allí esto no es construido a propósito. La palabra de Dios habla proféticamente que quiénes son los que van a controlar o quiénes son los que están controlando, ¿sí? El sistema, el mundo, y cómo lo hacen visible a través de diferentes tipos de dibujitos, por ejemplo, o a través, si lo hacen visible a través de la audiencia del Papa, ¿sí? En esos edificios, ¿cómo no lo van a hacer visible en diferentes lugares? Vamos a la siguiente. Quiero que veamos un poquito lo relacionado al anterior. Acá mismo está justamente el Papa con diferentes tipos de gente, ¿sí? De diferentes religiones, representantes de diferentes religiones, ¿sí? Que están también en la audiencia, porque allá al fondo, por ahí capaz que no se ve bien, pero están justamente en ese edificio donde yo les estaba explicando. Pero fijen esta cita que es lo que dice: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma, ¿sí? Y el de la santidad del domingo, que van de la mano justamente, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. ¿Quién es el que hace un lazo de simpatía con Roma? El espiritismo, ¿sí? El espiritismo, en conjunto con el papado, ¿sí? Van a crear un fuerte lazo para poder engañar, inclusive están engañando a través de la teoría de la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, ¿sí? Que eso es totalmente lo contrario, porque sabemos que el sábado es el día de descanso verdadero, como lo hemos dado en videos anteriores. Bien, acá doy un ejemplo de texto conflictivo que por ahí muchas veces utilizan, ¿sí? La mayoría es sobre la parábola del rico y el Lázaro, ¿sí? Donde habla, vamos a ver en Lucas 16:19, ¿sí? Para dejar un poquito de claro esto. Dice, habla un hombre rico. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa de los ricos. Aún los perros venían y lamían las llagas. Entonces aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Sigo leyendo un poquito más. En el Hades, acá vuelve a repetir, el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia y envíe vida a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama.
Muchas veces se presta para confusión esta parábola de rico y Lázaro. ¿Por qué? Porque se habla del infierno, ¿sí? Justamente de lo que hablamos un poquito de tiempo atrás, ¿sí? Desde que comenzamos. Vemos claramente que el versículo 21 habla del Hades. Nosotros bíblicamente demostramos que es el sepulcro. Desde el sepulcro, ¿sí? Ya sabemos que el muerto ya nada sabe, queda en el olvido, como dice en Eclesiastés, ¿sí? Pero ¿qué pasa con este sentido figurativo que habla de que alza sus ojos estando en tormento? ¿Sí? No es que es allí en el cielo, ni allí en el infierno, ni nada por el estilo, sino que acá justamente habla claramente de que en esta parábola no se habla de ningún tipo de infierno, sino que se habla de sepulcro, ¿sí? Y bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Como conclusión, ¿sí? Vemos, voy a leer un poquito, que la inmortalidad del alma prometida al hombre, ¿sí?, a condición de que obedeciera, se había perdido por la transgresión, ¿sí?, por el pecado, el haber pecado. Adán no podía transmitir a su posterioridad lo que ya nos poseía, y no habría quedado esperanza para la raza caída si Dios, por el sacrificio de su Hijo, no hubiese puesto una inmortalidad a su alcance, ¿sí? Vemos acá que Jesús dijo, y que el que cree en el Hijo, ¿sí?, tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida. Juan 3:36, que es lo que hay que hacer nosotros, el llamado a la conclusión, ¿sí?, es que debemos creer en el Hijo para tener vida eterna y no a buscar a Satanás, ¿sí? Todo hombre, ¿sí?, puede y adquiere un bien, ¿sí?, a través de justamente de someterse a condiciones necesarias, ¿sí? Y habla de la honra y de la inmortalidad justamente en Romanos 2:7. Debido al poder engañoso de Satanás, los obreros de la iniquidad, ¿sí?, desgranan simpatía y administran y arrastran a otros, ¿sí?, para que, como en Caín, ¿sí?, que lo que hizo Caín en los días de Caín, cayeran, ¿sí?, en pecado. Justamente en esos tiempos también de Lot, ¿sí?, también va a ocurrir en nuestros días. Pero por misericordia, por el universo, Dios destruirá finalmente a los que rechazan su gracia, ¿sí? Entonces debemos tener presente de que a quién vamos a elegir, a quién vamos a adorar, ¿sí? Que no hay que tener, como quien dice, miedo a acercarse a Dios. Sí, tenerle reverencia, tenerle temor, pero hay que pedir a Él. No pedirle a Satanás a través de lo divino, como vimos. ¿Por qué? Porque es abominable ante los ojos de Dios. Habíamos visto, no sé si vamos a poder ver el video, vemos claramente cómo también Satanás se ha metido a través de los dibujitos animados, ¿sí? Pues no solamente de los grandes, a través de los juegos que hay de la tabla Ouija, ¿sí?, o si no en cualquier otro tipo de juego, cómo Satanás también se ha metido, pero años, y también no me imagino lo que debe ser en los dibujitos de ahora, cómo muestran lo que es fantasma y consultar a este tipo de seres extraños, ¿sí? Vamos a verlo. Bueno, acá claramente se ve justamente
cómo esta niña en este dibujito le estaba consultando a uno de los fantasmas amigables para que le hiciese aparecer a su padre que había muerto. Y justamente este fantasmita, ¿sí?, estaba consultándole y dándole, como concediéndole ese deseo que tenía esa niña de ver a su padre, ¿sí? Pero que en realidad no es el ser querido como hemos visto, sino que también son esos seres extraños, esos seres diabólicos, como quien dice, que son esos ángeles caídos de Satanás, ¿sí? Ahí fíjense bien cómo la niña llora, busca el sentimentalismo, como quien dice, para poder, fíjense, aparece el fantasmita y les hace aparecer al padre para que pueda, como quien dice, reencontrarse con ese ser querido que realmente no lo es, como vuelvo a repetir, que son engaños de Satanás, que son ángeles caídos, demonios, ¿sí? Así que, hermanos, espero que este tema les ayude a reflexionar de que, por favor, si han consultado ignorantemente a una bruja o alguna divina, o han consultado a Satanás, o han jugado ese juego, por favor déjenlo. ¿Por qué? Porque son engaños satánicos, ¿sí?, que buscan confundir sus mentes. Busquen a Dios que los espera. Él es el único que les va a conceder la salvación y la vida eterna, como lo hemos visto. Así que, hermanos, bueno, este es mi llamado, así que les hago a cada uno de ustedes a la reflexión. Y bueno, si tienen alguna duda o alguna consulta, por favor no nos dejen de escribir, ¿sí? Nosotros podemos recibir a través de Facebook o de Twitter, ¿sí?, mensaje privado. No tengan miedo, consúltenos, que nosotros le vamos a responder. Y si también necesitan estudios bíblicos, pueden también solicitarlos. Que el Señor les bendiga y pasen un lindo sábado.